crudo, güey? No, ¿por qué estaría crudo si tiene una semana que no tomo? ¿Quién sabe? Tu alcoholismo. No es como si ayer hubiéramos hecho el programa de la cerveza y hoy estuviéramos temprano grabando uno nuevo. Pues sí, No sé. para Bueno, nada pasa. Estas irrupciones del tiempo-espacio van, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que continuamos sin que regrese de su misión secreta el señor Hawk. ¿De su misión secreta? O sea que su trajecito ahí de látex. Sí, sí. Bueno, nada más, déjame transformo en Gonzo. Ah, mira. Ay, no, ¿Qué dice el señor productor cuando yo? ¿Estamos listos? Ya, ahí llegó Gonzo. Perfecto. Ya llegó. Adelante. ¿Dónde estabas, güey? Acá en ese momento estaba, Abraham, déjame buscarlo para que hable contigo. Abraham Becerra Urrutia. ¿Dónde está ese Abraham? Pues no sé, pero ya que llegue, me podrías preguntar algo, ¿no? Saluda a nuestro auditorio, güey. Sí, primero, muy buenas noches. No, eso no es el saludo. Muy buenas noches. Ah, mira, a la Hulk Hogan. Y como cada semana estoy con ustedes, soy el señor Gonzo y me acompaña en esta ocasión el señor Ente. Porque en otras ocasiones no. Nunca, jamás. Jamás. Nunca así de cerca. Jamás. El señor Cosatero. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Y ni lo dejaste decir nada, güey. Se apura. No, pues, señor Ente, ¿cómo? Buenas noches, gracias, señor Cosatero. Buenas noches, gracias, señor Gonzo, por no dejarme saludar. Y gracias por acompañarnos otro sabadito más en Les Conferenzantes. Acuérdense de seguir especulando qué hay en la caja, ¿no? Sí, suscríbanse, compartan. Ya saben que tiene que ver algo con la realidad del tiempo y del espacio. Como cualquier cosa en el universo. Tú también tienes que ver con cosas de tiempo y el espacio. Y bueno, también recordemos que está en misión secreta el señor Havoc. Probablemente ya lo en algún dijiste, momento güey. se distorsione la imagen o algo y quién sabe, nos dé una sorpresa. O tal vez Pero Tal vez no, güey. puede no pasar también. Pero mientras tanto, como cosas del tiempo y el espacio, ¿no? sí, cosas que solo se componen de materia y o imagen, ¿no? Recuerden darle like, suscribirse, compartan, recomiéndennos. También díganos qué tema les gustaría que tratáramos. No es tema. Ya por ahí no es tema. Esta vez sí es tema. Sistema. Sí es tema. Por favor, los temas que les gusten, que tratemos, por favor, coméntenlos. Bueno, pónganlos. Por más descabellado que pueda llegar a parecer, como su servilleta, así trataremos el tema. Y no olviden que en estos momentos, de hecho, estamos ahí en los comentarios respondiendo lo que estén escribiendo. Alguno de nosotros estará por estar. Durante la O sea, que nos mienten la madre, digamos, gracias. No las mienten. Y coméntenlo también si les gustaría en vivos más seguidos, ¿no? A lo mejor también podrían. Sí, si les gustó el formato del alcoholismo, perdonando aquí las... Nos rifamos cada vez un programa de cerveza todos los fines de semana, no hay problema. O de mezcal, o de monas de guayaba, no sé. O si quieren otra presentación de otra dimensión, también ahí. Se puede, Así es. se puede. Sí, una versión extendida del universo agro. Así es. El agro de los... Pero esta noche vamos a hablar otra vez de cosas bien raras. Y para eso el señor Cosateno me va a hacer la pregunta. Usted haga la pregunta. Yo hago la Sí, pregunta. porque ni más que me la haga yo. O bueno, me hago yo. No. Pero sí, pero yo la respondo. Está bien. Señor Ente, Ujú. ¿qué es la criptozoología? Porque vamos a hablar de criptozoología. Así es. La palabra a lo mejor no le suena muy conocida, ¿no? La palabra criptozoología, que tiene su origen en una raíz griega, que puede ser dividida en tres partes: cripto, El perro de Superman. el perro de Superman, que actualmente pues todos conocemos el concepto de cripta, que es una bóveda subterránea donde van los restos. O de criptomoneda, que O de está más de moda criptomoneda, todavía. claro. Que quiere decir oculto. La concordancia actual sería como oculto o escondido. No de la película Zoo, sino ZOO, que es de animal, o Como ser vivo, zoológico. zoológico o zoología. Y pues logía, que es un tratado, entonces sería como el tratado, el estudio, la investigación de los animales ocultos. No es que anden ahí escondidos. Bueno, en parte zoólogos sí, creen ¿no? que sí, ¿no? Que andan ahí como, que no, aquí no me veo, ¿no? Detrás de las pinches ascuas, así atrás de un árbol. Si me veo, no me veo. Aquí estoy. Onta bebé, ¿no? Exacto. ¿Dónde y estamos? es este estudio que se hace a partir de observaciones de
de creencias de gente pendeja, y no tan pendeja, sobre animales que han surgido, pueden haber surgido del folclore, que no es la criptozoología no tiene que ver con el folclore, pero bueno, sí, algunos críptidos han surgido desde el folclore y se les ha dado una existencia, valga aquí a lo mejor la palabra más real, que en las leyendas, ¿no? A pesar de que sí puede que la criptozoología tenga un poco de origen en el folclore de cada cultura, ya es una pseudociencia, ¿no? Que como la ufología O como la parapsicología, o la homeopatía, o la homeopatía, que son pseudociencias que no están aceptadas como las ciencias duras, que bueno, no tienen ningún fundamento. Y esta criptozoología se encarga de develar y descubrir que sí existen ciertos seres vivos que se llaman críptidos, ¿no? Que por ahí alguien nos preguntó, así no sé si esa voz misteriosa nos pueda repetir la pregunta que nos hizo hacer. no creo. Que era un críptido. La voz misteriosa. En el críptido se acuñó el término por ahí en 1983 con el señor John Wall. Juan Muro, Juan Paredes, ¿no? El nombre más chingón que puede existir. Más firme posible. Sí, bien duro. Que dijo que un críptido es un espécimen de un ser vivo, de un espécimen de una especie que ya no existe, una especie extinta. Ahí es un poco contradictorio, que dice que como que ha podido permanecer. Es que más bien vivo, ¿no? una especie que se cree extinta, pero que en realidad ha habido o han existido avistamientos de esa especie y que entonces se supone que aunque asumida como extinta, en realidad sigue existiendo. Sigue por lo menos una especie. Cosa dificilísima, ¿no? Claro. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Y que la existencia la denotan a partir de avistamientos o dichos de personas de sí, yo vi al monstruo del lago Ness, testimonio, ¿no? Sí, para que tengan una idea de nuestro público, un críptido, los críptidos más conocidos pues son el monstruo del lago Ness, conocido como Nessie, o no sabemos si es la Nessie o el Nessie. O el Messi. O el Messi que se acaba de ir al Paris Saint-Germain. Sasquatch, Bigfoot, que no es el mismo, Pie Grande. No, el mismo Chupacabra. Sasquatch y Bigfoot, sí. Bueno, Yeti, que es diferente. Bueno, el Yeti, Chupacabras, no el Chupacabras mexicano, porque hay varias versiones de Chupacabras, pero sí una especie de Chupacabras es un críptido. Pero bueno, para que tengan una idea, esos son los críptidos. O sea, son animales que en realidad su existencia no está comprobada por la ciencia dura, pero hay numerosos avistamientos, a veces fragmentos de testimonios, a veces fotografías bastante dudosas, cortos de video borrosos, que todo ese en conjunto termina generando la idea o la creencia de que esa criatura o ese ser puede existir. Una de las cosas importantes es afirmar que esto no es ninguna cosa, ¿cómo decirlo?, seria, ¿no? La criptozoología, aunque existen personas que la proponen como una ciencia correcta, es una pseudociencia más próxima, según yo, a la literatura, a la ciencia ficción. A la ciencia ficción, a todos estos, por ejemplo, en la Edad Media se escribían bestiarios, ¿no? Se escribían recopilatorios, Plinio, y ya en tiempos más recientes hasta el mismo Borges, escribían textos donde recopilaban animales fantásticos. Bueno, para los medievales no eran fantásticos, sino que eran animales que ellos creían que existían, entonces los describían ávidamente, entonces se propagaba esa creencia. Hoy yo creo, vemos esos bestiarios como prácticamente literatura. Sí, claro. Algo que te llama la atención. Algo fantasioso. Entonces yo creo que la criptozoología debe tomarse de esa manera, como un entretenimiento, como una noción para fantasear, para es como decíamos, tiene mucho que ver con la ufología o la parapsicología y la parapsicología tiene exactamente el mismo fundamento, un poco más moderno que la criptozoología, porque hay videos, ¿no? Video, fantasma captado real en carretera. Y se ve algo ahí que no sabemos si es montado, si es una persona. O si ya es una propaganda para una película o algo así, ¿no? Pero siempre son fotos, videos yo vi al fantasma de que convenientemente se están moviendo o están borrosos o son de noche, o sea... Sí. Bueno, que cabe resaltar, como acabas de mencionar, precisamente durante la Edad Media, pues eran pocos los recursos para poder compartir, ¿no?, las vivencias. Entonces, literalmente te tenías que confiar en lo que te platicaba la otra persona y creerle, ¿no?
de que vio un puerco de mar, por así decirlo, ¿no? O ¿cómo se llama? El Esquilax, ¿no? El Esquilax. ¿Cómo es el Esquilax, por favor? El Esquilax. No, el señor Pesateno No. sabe mejor la descripción. Bueno, es un caballo con cabeza de conejo y cuerpo de conejo. Se aleja galopando. Esa loja. Creo yo que es un poquito más en el Caballo. sentido literario, o en el sentido riguroso que tratara de justificar. La criptozoología sí tiene no un topuzurán, tiene un escritor, pues sí, una persona que la representa, ¿no? Bueno, que tiene un creador como tal, como acuñen, que es Bernard Hubelmans, que es un, pues, escritor, o es el Un criptozoólogo. libro que se llama En busca de los animales perdidos, escondidos, algo así. Está escrito en francés, lo publicó en 1955. Y se llama Tras la pista de los animales escondidos. Exacto. Es curioso porque el término criptozoología no aparece en ese libro. Aparecen unas cartas que escribe en 1959 donde dice que la criptozoología es la ciencia que estudia los animales ocultos. Él mismo, Hubelmans, le da crédito a otro tal Antonilis, no me acuerdo el apellido, es un nombre muy raro, que dice que él fue el primer criptozoólogo que escribió La Gran Serpiente Marina por allá de 1850 y tantos. Y le da crédito como que ese fue el primer libro de criptozoología. Y les digo, sí tiene un poco de estructura la criptozoología, a tal grado que existe la Sociedad Internacional de Criptozoología, ¿no? O sea, Y bueno, todos los científicos serios, los zoólogos serios o los biólogos serios dicen que la criptozoología no ha hecho un solo descubrimiento realmente de un animal, puesto que es la única ciencia, por decirlo entre comillas, que al encontrar un hallazgo se anula su hallazgo, ¿no? Porque si encontraran al Yeti, dejaría de ser clasificado como un críptido y se clasificaría como un animal común y corriente. Como ese comercial de Burger King, descubrimos que el Yeti no es el Yeti, es el Yeti Junior y pasan al papá, ¿no? Claro. En la serie de Mr. Pickles, que si no tienen estómago fuerte no la vean, está en HBO. Ajá. Hay un capítulo donde se explica el origen que era un Pie mafioso Grande. italiano. Que es un mafioso italiano disfrazado para proteger, el FBI lo disfraza para protección de testigos. Es que, Bueno, es que ese es Bigfoot igual. Es el Yeti. Pero bueno, te dan a hay entender que no. varios motivos realmente de por qué También mantener la motivos. historia de un críptido, ¿no? Porque, por ejemplo, hay regiones como el lago Ness en Escocia, que su principal fuente económica es el turismo y la gente va simplemente a buscar el monstruo, ¿no? Y que es el ejemplo más... Y la gente pues va a mantener esa idea por siempre porque representa una derrama económica. Y como decía el señor Pesateno, casi que se anula el monstruo del lago Ness porque ya hay zoólogos que dicen que es un plesiosaurio. Que en todo caso, si existiera, no es un animal oculto, sino que ya se sabe que es un pariente del Es extraña plesiosaurio. la actividad de la criptozoología porque si encuentra especímenes de los que anda buscando, en automático dejaría de ser. Entre más hace, menos hace. Exactamente, y de hecho tiene como logo la sociedad criptozoóloga al okapi, que es una especie de jirafa. Es como tiene un cuerpo como de jirafa Sí, y llena, ¿no? Un poquito porque Y es chaparro. se creía que era un animal fantasioso del Congo, y una vez que se descubrió, pues ya se catalogó como lo que Me vaya que en el Congo hay animalón. sí, no. La criptozoología Saludos va... a Sandra y a Gloria que dicen que el promedio es 22. ¿No? Su mes. La criptozoología va mucho de la mano de los recursos, digamos, vamos a decir, los nuevos descubridores del mundo, ¿no? Que ya no, o sea, la criptozoología va a ir perdiendo, creo yo, poder conforme pues, el mundo ya es prácticamente todo conocido. Pero es que está ahorita, difícil. Pero, digamos, los primeros casos así de inventarse criaturas, como el caso del unicornio, que es que los primeros expedidores, ¿cómo se dice? Expedicionarios. Los primeros expedicionarios, eso, Exploradores. y realizaban sus excursiones y veían, ¿no? Rinocerontes, pero ellos, pues al no poderlos plasmar gráficamente, llegaban con un dibujante y le decían, hazme un caballo con un cuerno, y el dibujante pues hacía literalmente un caballo con un cuerno, y se asumía que era Es esta parte del fantástico. folclore, ¿no? O sea, la parte del folclore de la criptozoología es que, por ejemplo, el unicornio es un animal más bien que viene
Y como... del folclore celta, pues, como los Pegasos también. Y como dice el señor Cosateno, ya después ya lo ves y dices, ay, pues sí, al final de cuentas, sí es como un caballo con un cuerno, nada más Bueno, que pues más... Ahora, una de las cosas que defienden los criptozoólogos de su labor o de su quehacer es que de pronto es mucha coincidencia que varias personas den testimonio de un mismo acontecimiento, a veces durante siglos. El monstruo del lago Ness, el primer ejemplo de evidencias del siglo XVI, ¿no? O sea, hay la primera foto, esa que se ve como la cabecita ahí de un... Es como de los 30, ¿no? Hay registros que desde el siglo XVI hay avistamientos y la foto sí es como de los años 30, 1930. Uh-huh. Y el señor Gonzo tiene toda la razón, ¿no? Se mantiene el mito de que existe un monstruo en el lago Ness para generar... Pues imagínate las playeras, la cantidad de playeras que se venden, ¿no? De alguien que me quiere mucho me trajo esta playera del lago Ness con el Nessie No, ahí, ¿no? te aseguro que va a haber gente que se lleva su bolsita de agua y alguien la atesora, ¿eh? Puede ser, pues, algún criptozoólogo. Sin duda es el más popular, ¿no? Bolsita, No sé bolsita de agua del lago si Ness. el Nessie sea el monstruo o la monstrua más, o críptido más popular. Sí, yo creo que sí, sí, ¿no? lo es. O sea, películas, hasta Los Simpson en el capítulo 224, el que se llama Monty Boy no puede comprar mi amor. porque se lleva a Homero y a Willy Escocia a capturar al monstruo del lago Ness, ¿no? O sea, sí ha roto las barreras de la localidad como muchos otros críptidos, ¿no? Incluso Es ha que generado... también relativamente es un poco más accesible ir a buscar el monstruo de lago Ness que otro tipo de monstruos. Por ejemplo, Sí. Deja, voy a buscar la Llorona, de hecho, por sí. ejemplo, en el caso del Yeti, que vive pues en el Himalaya, Bueno, con esta cordillera que pasa por Nepal, y no puede ir La nopalera, güey. Pasan micros, güey. Ándale, pásale para su boleto para el Yeti. O sea, no puedes tan fácilmente ir a escalar la montaña. Bueno, por eso es un críptido, está escondidito. Sí, o sea, solamente es un grupo muy reducido dentro de otro grupo reducido que son los montañistas, los que podrían ir a buscarlos. ¿No? En cambio, al lago Ness, en teoría, pues compras tu boleto de avión. Vamos a ver, mañana. Sí, claro. Señor productor, mañana grabamos el lago Ness directo. ¿No te cobras con el de Chapala? Porque no nos alcanza para ir hasta allá. Es un pinche guachinango por aquí. No, de hecho dicen que en el lago de Chapala, que está en Jalisco, también hay un monstruo. O sea, esto mismo generó diferentes criaturas en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos. África mismo. En África, bueno, también. Pero vaya, una de las cosas interesantes, tanto en el caso de Nessie como en el caso de los Bigfoot o los Yeti, ahorita hablamos más sobre eso, es que se basan más o menos en cuestiones científicas. O sea, antes, en el siglo XVI, cuando se mencionó al monstruo del lago Ness, pues se decía es un monstruo, una criatura que emerge de pronto, pero no es hasta que viene el concepto de dinosaurio a finales del siglo XIX cuando se reinterpreta todo nuestro especial de dinosaurios. Nuestro especial de dinosaurios, que ahora dicen es un dinosaurio o que puede ser un dinosaurio, porque estas criaturas un plesiosaurio en específico que vivió a finales del Jurásico, me parece. Y en cambio también con la cuestión del Yeti o de estas criaturas, digamos, humanoides. Del Yeti, ¿no? Del Yeti. Del Yeti. Es con su paletota, ¿no? Como salió en Monsters, ¿no? Monsters, sí. Hay una película que se llamó no Pie Pequeño, la del dinosaurio, sino una que se llamó Pie Pequeño y es un habitante de los Himalayas que encuentra al Yeti, ¿no? Pero es un Bigfoot. Es un Bigfoot. Ese es un Bigfoot. Okay. Te digo, es que están relacionados. Pero todos esos, Bigfoot, Yeti, Sasquatch, tienen como principio un concepto también científico, que es, bueno, no exactamente científico, pero que se asume el eslabón perdido. De hecho, la ciencia no lo reconoce como algo correcto. Es más bien la cultura popular la que propaga esa idea, la idea de que hay un eslabón perdido o algo entre hombre y simio. Pero esta es una idea equivocada porque en realidad la evolución, como ya sabemos, no es algo que sea lineal. Recuérdenos la idea de eslabón. ¿Qué es un eslabón? Un eslabón es una parte de una cadena, algo que compone, algo que engrana con o que encaja con otra cosa. Las cadenas, todos esos circulitos que tienen son eslabones. No suelo mandar cadenas, pero cadena de Andrómeda. Pues de hecho ahí viene el señor. Cada una de esas partitas es un eslabón. Según la teoría de la evolución, falta, ¿no? Pero es que es una idea equivocada de la teoría de la evolución, porque ya sí están los pasos evolutivos. Es que no son pasos, o sea, son ramificaciones. Claro, o sea, ya no sabemos si venimos exactamente de los neandertales o de qué parte exactamente de simio. Ahora dicen que hay muchos elementos de mosca en el humano, ¿no? Por ejemplo, o sea... O de cerdos, ¿no? Ajá.
Así No es, comas al luego, cerdo, nunca serás cuerdo. no toques al cerdo. No toques al cerdo. Pero por ejemplo, entonces ¿cuáles son esas diferencias entre Yeti, Sasquatch, o si las hay, o Pues, Bigfoot? principalmente la Su situación pose de geográfica. Sasquatch. El- ¿Cómo habla el Sasquatch? ¿Cómo lo haría el Sasquatch? O Bigfoot. Hola, soy el Sasquatch. ¿Y el Bigfoot? Hola, soy el Bigfoot. ¿Y el Yeti? Sí puede. Espera, soy el Bigfoot, también soy el Sasquatch. Ok. Es que usualmente como se manejan muchos términos para la misma criatura, a veces empezamos como a confundir, pero el término de Sasquatch, que sería el Bigfoot, o sea, pie grande, el que salía con los Henderson, Harry está los- relacionado más a zonas boscosas, sobre todo pues al norte de Es una criatura muy Entre Estados Unidos y Canadá, norteamericana. precisamente. y Hasta Marvel tiene su Sasquatch que vive en Canadá, ¿no? Y está relacionado a estas zonas boscosas y por ahí anda, ¿no? Lo que pasa es que, como estabas diciendo, cuando empiezan a surgir estos métodos de reproductibilidad en video, pues empezaron a ver por ahí videos famositos, ¿no? Que iba pasando el... Hay una foto más bien, la del Bigfoot, ¿no? Ajá. Oye, hay un video que va Es video, caminando bien tranquilo. Que los Simpsons lo parodiaron, que traía su reloj, ¿no? Ajá, sí. Su reloj. Ahora, pues sobre todo nuestro público más joven, tal vez no tenga muy clara esta idea, pero por ejemplo nosotros que no crecimos en un mundo donde era fácil adquirir estos contenidos, o sea, lo mucho que podías hacer era ver una foto en una alarma de esa... Alarma la de todo. Alarma es una revista amarillista de los años. Bueno, Pues tiene muchos Un años. día deberíamos hablar del amarillismo. O el pedacito del reportaje en Tercer Milenio, y si no lo veías ahí, o no lo grababas, o no te prestaban un Y VHS daba para eso, pavor, ¿no? no lo podías, Sí, sí. o sea, no podías como revisarlo objetivamente, algo que ahora ya se puede tener. Uno crea sus fantasmas en TikTok y ¡ay! Se me apareció un fantasma en TikTok. ¿no? Ajá, entonces pues se corre de boca en boca, ¿no? Y se asume y se asume Y si es el Sasquatch, si es el pie grande, imagínate. Porque si está pie grande, imagínate. Casa grande y vive lejos, el culero. No vive. Ah, no, este no vive tan lejos. Imagínate el Yeti que sí vive más lejos. No, y el Yeti, pues geográficamente se le ubica en esta zona del Himalaya. De acuerdo a algunos estudios que ha habido, pues rastreando, ¿no? Precisamente los testimonios, pues hay desde monjes prebudistas que narran, ¿no? Que hay un ser humanoide con cabellos muy largos y que habita ahí en la zona. No se mete con nadie ni No me toquen ando chido. Pues más o menos, y de hecho fíjate que a mitad del siglo XX... A mi tatarabuelo o algo así. A mi tata. Por ahí Me es un ente como Tata Dios. Por ahí de 1951, 57, en ese lapso de tiempo. O sea, como ya se empezaba a asumir que podría ser que a lo mejor no es que sea un monstruo, pero que era una especie que no se había... también es un recurso que tiene la criptozoología, ¿no? Bueno, es que a lo mejor no es que sean monstruos, es que a lo mejor todavía no los encontramos. No están clasificados. Pues esa es la idea, pero te digo, eso anularía por completo el quehacer de la criptozoología, Claro. porque en cuanto encontrara uno, quien se encargaría de clasificarlo, estudiarlo y todo, sería la ciencia establecida, la ciencia Sí, formal. ¿no? Ahí me estaba investigando y, por ejemplo, la hiena, que es un animal curioso, pues los primeros decían que era un perro diablo porque se reía como un humano, ¿no? Ya después, bueno, se descubrió que era una hiena. O bueno, todo el tiempo se están descubriendo especies nuevas, ¿no? Pero sobre todo insectos. Sin embargo, los criptozoólogos... Maldito insecto. Exacto, como el Vegeta. Siempre ponen eso como argumento para su ciencia o su pseudociencia. El hecho de que todo el tiempo se están descubriendo criaturas nuevas, pues asumen que eso les da como esperanzas y todo, ¿no? En el caso del Yeti, pues empezaron a proliferar las expediciones financiadas por sociedades serias, por periódicos, por universidades, a tal grado... Esto es parte del amarillismo, ¿no? Ahorita, pues sí, es propaganda, ¿no? ¿Y qué tal? Y de veras encuentran algo. Pues tanto fue el furor por el Yeti, de buscarlo, que como dijiste, no me toques ando chido, pues en efecto se expidió un reglamento entre Estados Unidos y Nepal que daba las pautas de cómo debías ir a buscar al Yeti, y lo más destacado es que
no le vayas a disparar, a menos que te ataque, pero de preferencia no lo lastimes. No alimente y no dispare contra el Yeti. Sí, entonces, o sea, realmente, probablemente no es que buscaban de veras encontrarlo, pero sí todo esto que gira alrededor, pues sí consiguió muchos patrocinios y sí ubicó, ¿no?, a esta región del Himalaya dentro, ¿no?, de vamos a decirlo, guía de turistas extremos, ¿no? La Sí, misma porque literatura ha retomado, por ejemplo, al Yeti. Lovecraft tiene una criatura que vive en las montañas nevadas que se llama Migoi, ¿no? Que es como una especie igual entre simio y oso, con cuernos y totalmente blanco, porque el pelaje es blanco. Bueno, regularmente se representa al Yeti con un pelaje blanco, ¿no? Como nevado, como los osos polares, sí, el mismo criterio, ¿no? Un poco camuflaje tal vez, bueno, un poco evolución. En el caso del Yeti, digamos, no ha habido una foto del Yeti como tal, así igual de viral como la del Sasquatch, No, pero sí ha habido una foto de una huella que ponen Ya, ¿no? COVID. y que ponen al lado un pico de alpinista. Ajá. Y que está de gran tamaño, pero bueno, si una persona más o menos ubica cómo es el comportamiento del hielo o de la nieve, en efecto, puedes pisar y después de un rato se va a ir derritiendo. Depende de la calor. Ajá, A menos entonces, que sea inmediato, que sigas el rastro. Vayas atrás del bicho. entonces es probable que haya sido otro animal, y sobre todo porque se han realizado como estudios de cuando se encuentran cosas raras, realizan el estudio y han encontrado restos de pelaje de oso pardo de Nepal. El oso badón. Que sí es un animal que, para empezar, puede caminar en dos patas. Y es parte como de su comportamiento relativamente normal. Entonces, sí puede ser que los avistamientos de hombres de las nieves sea de que han visto a osos. Bueno, caminando en dos también lo patas. parodian los Simpsons, ¿no? Creen que es Bigfoot y es Homero cubierto de lodo. De nuevo, otra de los argumentos de la criptozoología es que todos los críptidos, o la gran mayoría, o viven en lugares remotos como el Himalaya o como los bosques o como el espesos control remoto. de Norteamérica, como el control remoto, y que son tímidos o tienen comportamientos tímidos, y todos los biólogos Que tienen conciencia, ¿no? De que exactamente, entonces todos los biólogos dicen, no mames, o sea, por más que tú digas, no, una criatura de esas dimensiones, con esas características, no puede pasar desapercibida tanto tiempo. Por ejemplo, el caso, otro de los dinosaurios, que ¿cómo le llaman ahorita? Se me fue el nombre. Tienen también ya un nombre, criptodinosaurios o dinocríptidos creo que le llaman. Que es toda una subclasificación de la criptozoología que habla sobre dinosaurios. En África, por ejemplo, en Congo también, donde se descubrió el okapi, existe otra criatura con características críptidas que le llaman el Mokelembembe, ¿no? Mokelembembe. Mokelembembe ¿Tiene en la algún lengua... significado? Sí, claro. Mokelembembe en la lengua lingala, que es una de las variantes... no me estás insultando. También. Una de las lenguas del Congo, que hablan los pigmeos, que son una tribu que vive ahí en el Congo, significa... Sí, los pigmeos. Claro, que sí. ¿Por qué No son críptidos. ¿Qué insulto eso? No, pues, son personas, güey. ¿Qué te pasa? No, Six Flags no inventó eso, y a los polinesios. Bueno, algo tú estás. Y significa el que detiene los ríos. Mokelembembe es el que detiene los ríos. Y bueno, se asume que es una especie de saurópodo, o lo que vulgarmente se conoce como brontosaurio. Estos dinosaurios de cuello largo que existieron hacia el final del Triásico, si no estoy mal, y que, bueno, ha habido avistamientos, como en el caso de Nessie, no tan lejanos como el siglo XVI, pero sí del siglo XVIII. Un explorador llamado Bonaventura, en uno de los textos que andaba narrando ahí sobre África y sus lugares, describe a Mokelembembe, aunque en ese momento, bueno, más bien no describe a la criatura, sino las huellas que encontró de la criatura. Decía que eran del tamaño de lo que hoy diríamos es un sartén, más o menos la circunferencia de un sartén regular, y que... Pero para huevito, no, esos sartenes para burritos de los del mercado del Chorrito, que está ahí Ándale. Una payera. Ándale. Entonces, esta criatura dejaba esas huellas ahí inmensas, y desde entonces son los primeros avistamientos, de 1700 y tanto. Pero de nuevo... Igual, no, digo, para hacer una criatura así de enorme, no hay un avistamiento claro, exacto, ¿no? Y además... Y está el argumento de ese tipo de animales, que dado el tamaño, en teoría, el ecosistema debería de garantizarle la alimentación, cosa que en el caso del
el Yeti, Ujú. pues no se puede, ¿no? Claro, ¿qué comería, güey? Pura nieve, güey, pues blanco, güey. Como el del Monster Como el Inc. Monster. Comía nieve de limón. Bueno, Era sin limón. era de dudosa procedencia esa nieve de limón. Era nieve de limón que era de Jamaica, pero sabía chata, güey. Así es, como los semáforos de la pandemia. Ay, perdón, no dije nada. Bueno, entonces Mokele Mbembe también tienen el mismo argumento los que son zoólogos serios que dicen, güey, necesitarías no solamente un ecosistema que provea de alimento a una criatura de ese tamaño, que la oculte y que además necesitas pues un grupo de individuos para que sobrevivan. O sea, no puedes tener a un solo espécimen y además que tiene millones de años que existió para que pueda estar presente en la realidad. Sin embargo, pues bueno, la creencia aborda que este tipo de criaturas pues existen sobre todo por la cuestión de los presuntos avistamientos. Aunque ha habido exploradores que afirman haberse encontrado con el Mokele Mbembe, que lo han visto. De hecho hay un cómic, un crossover entre Punisher y Wolverine, en el universo Marvel, donde están en África peleando por razones que no me acuerdo qué cómic es, y ven a Mokele Mbembe, cosa que no tiene mucha gracia, porque en Marvel tienen toda una tierra salvaje donde hay un chingo de dinosaurios. Sí. O sea, ver a Mokele Mbembe debe Y hasta ser fuera de la tierra salvaje hay dinosaurios. El Devil Dinosaur. O Sauron también es un... pero sí habita en la tierra salvaje. Pero a veces sale a la ciudad. No, Sauron del Señor de los Anillos, otro Sauron. Es una especie de... Bueno, pterodáctilo. Como mutante que puede transformarse en una especie de hombre pterodáctilo y tiene poderes psíquicos. Así es. Entonces, Mokele Lo Mbembe... mejor de todos los mundos. Pues sí. Así es. Dinosaurio, volador y psíquico. Y mutante. Y mutante. ¿Cómo ves? Ya no me le falta parecerse Scarlett Johansson. O sea, fantasea con una criatura mitad de Scarlett Johansson, mitad dinosaurio, mitad psíquico, mitad... Sí. Todo mitad, güey. Todo mitad. No, Por partes mira. iguales. Es mitad dinosaurio, mitad psíquico, mitad Scarlett Imagínate. Johansson y mitad... El set Y mitad hombre oso cerdo. Y mitad hombre oso cerdo. perfección. Como diría Magneto, perfección. El equilibrio. Y bueno, ya nada más lo que quería decir sobre Mokele Mbembe, que insisto, aunque hay muchos avistamientos, algunos argumentan que en realidad lo mismo, promueven cierto grado de turismo hacia el Congo. Así muchos exploradores o criptozoólogos viajan al Congo para ver que... Deja tú que se te apareciera el Mokele Mbembe, que se te aparezca el negro del WhatsApp, no manches. No, o cualquier congolés promedio, güey. No, mames. Yo creo que eso son los... Ya, los Esa es señal. Es una señal. Y bueno, otro de los Pero que nos diga casos- nuestro público cuál es su críptido. O si no saben muy bien si la criatura que les gusta es un críptido. Escríbanlo en los Díganos comentarios ahí. y ahí se los contestamos. Sí. Porque, ese es otro punto importante. Los criptozoólogos de pronto se ponen delicaditos y dicen, no. Sáquenle. No nos pongan criaturas que nosotros no clasificamos dentro de nuestra ciencia. Sí. Que son, por ejemplo, el caso del Mothman. El Mothman, para los que no lo sepan, también se conoció como el hombre polilla o el hombre búho. Es una criatura que aparece, según la tradición de los Estados Unidos, más o menos reciente, cada vez que va a haber un acontecimiento trágico. Que si se va a caer un puente, que si viene un huracán, que si no sé qué. Se ve por ahí. Aquí a la lechuza en Latinoamérica. Más o menos. Bueno, por lo del tecolote, ¿no? Es que en México a veces las lechuzas se les conocen a las brujas. Ojo, la lechuza no es ningún críptido, por Ni favor. las brujas son críptidas. No. No, de preferencia que no maten ningún ave porque pasa como lo que ocurrió con el ave arpía, ¿no? El águila arpía, que pues al ser muy fea físicamente, la gente de veras pensaba que era un monstruo. Una y los arpía mataban. griega, Y ¿no? por eso se extinguieron. Sí, yo crecí toda mi vida en un pueblo de la región Tláhuac, olvidado ahí. Y antes había mucha lechuza. La gente salía en la madrugada, veía un animalote de plumaje claro. En la madrugada pues pensaba que era una pinche Un bruja, fantasma, ¿no? Sí, o una bruja, también por eso se les conoce como lechuza. No, además el folclore sí la asocia con, como dices tú, o sea... Cuando el tecolote canta, el indio muere. Es la muere. frase famosa. Entonces, si ven por ahí a la lechuza, pues para salvar al familiar, o eso que se les ocurre que se puede morir, pues mejor matan a la lechuza. Creencias de gente pendeja. Sí, para que ahí veas. sí. Pero bueno, Muy antiguo. regresando al Mothman, que también está asociado a lo mejor ligeramente Ajá. con esta tradición también, de que los búhos o las polillas tienen esta carga como también. Polillotas panteoneras que les dicen, ¿no? O arañas patudonas también. Oye, esas están... Están bien. No, ¿a ti te han pisado la araña patudona? Esas, ¿Qué le digo? Ya le pegué a tu reloj, no lo madre. esas viven más o menos por donde siembran el chile patuano, ¿no? Ay, no manches. Ese también está...
Está ¿Qué grande. les conferencia? Aguanta. Todavía no acabamos. Es que no vi el letrerito, ¿cuánto hay? Por cierto, esperen próximamente un especial sobre el albur. Así es, nos pondremos bien mexicanos. Hombre, si ven que albureamos en los normales, imagínense en ese. Ah, eso, pero este va a ser un análisis No, y en serio, los comentarios hay a todos los que les gusta, pues que... ¿El chile patuano? No, bueno, alburear y todo eso, como ya ha pasado. Ok. Sí. Pero bueno, regresando al Mothman, por fin, al Mothman, los criptozoólogos, muchas veces cuando la criatura deja de tener características, digamos, físicas, normales, regulares, que son como especie de animales, y tienen cargas ya más espirituales o religiosas, Mágicas. como que ya dicen ellos, no, ¿cómo creen? Nosotros no creemos esas cosas. O sea, güey, no Creencias de gente pendeja. Así de, güey, crees que hay un monstruo en el lago Ness y te quejas de que tiene poderes sobrenaturales Es el que, Mothman, ¿no? exacto, ¿no? Hay un punto en donde estos avistamientos modernos los quieren separar de pues, la narrativa, el folclore, y si estos otros animales, por ejemplo, pues Mothman. otra vez el Yeti o Ujú. Bigfoot, pues parece que son animales más, Ahí anda el Ese es un- moquele güey. Ay, Ahí anda el Muy moquele. chimbara, compadre, digo. Chimbara, Son el críptido llamado. Lo oyeron primero aquí en la conferencia. exclusiva, Críptido se manifiesta. Ahí está. Sí, Sí, se quiere como aparear, ¿no? sí, está. Las ballenas tienen hambre. Pásamelo. Sí, un críptido no es malo, simplemente es un animal desconocido. No es como... Según los criptozoólogos. Según O los sea, cabe aclarar, o sea. Sí. A ver, una pregunta para ustedes. Animales. Oh, ¿qué pasó? Animales como Godzilla y como Kong entrarían dentro de los críptidos. No, definitivamente. Esas son no, otra porque- clasificación. De hecho, esa es completamente fantasía. Y tienen un nombre, se llaman kaijus, de acuerdo a la tradición japonesa, que son monstruos gigantes, que ya dijimos una vez. ¿Qué caracteriza a un kaiju, como es Godzilla? Según yo, que sea gigantesco, que sea animalesco, que tenga características animalescas, enojado. y que generalmente destruya civilizaciones o ciudades. Según yo, esas son las Y Mokele Membe al contrario, parece más bien No, Mokele Membe es un, Ah. en todo caso, es un nene que es está un nene, ahí. exactamente. Aunque según algunas tradiciones sí le llegaron a atribuir poderes mágicos. Incluso se dice que por ahí de los 60, algo así, unos Bueno. nativos lo cazaron un ejemplar de Mokele Membe. Ahora sí que intentó atacar un fuerte y tenían como estacas y se clavó según esto el animal. Entonces se lo comieron, dijeron, no, pues chingue, ya está ahí, ni modo que... Pasamos otra piernita de Mokele Membe. Hicieron taquiza de Mokele Membe y que todos se enferman, güey, que según esto todos se murieron. Que por razones, por una o por otra... todo esto es leyenda. Te comes un animal que no sabes si se puede comer y te emputas de que te mueres. No mames, está bien. La hipocresía. Y la Entonces, vampiros, hombres lobo, momias. Aunque No te te digo, animales. cuestiones como de pronto hay un que se llama, ¿cómo se llama el hombre rastrillo que le llaman? Como lo veo el nombre en inglés. El que nomás es el rastrillo. de Ajá, el hecho, ¿no? rastrillo. Sí, ¿cómo no se me llama? acuerdo. Ahorita en también se me inglés fue cómo se llama. Pero es una criatura más bien de corte sobrenatural en los Estados Sí, Unidos. sí. Y algunos criptozoólogos o algunos creen que pertenece a la criptozoología. O sea, algunos lo O manejan. sea, unos sí, otros O sea, no. Ajá, te digo, hay discrepancia. O sea, Pero en si no general, es animal, o sea, si es mágico, no puede ser. también, por ejemplo, hay discusión de si las sirenas, los pegasos, los unicornios, que son más bien de corte mitológico, puedan clasificarse de pronto de la criptozoología, si alguien afirma haberlos visto. Es que, de nuevo, es tan endeble el criterio de la criptozoología que por eso de pronto se confunden las cosas, ¿no? Sí, es como volvemos al inicio del programa, la ufología o la parapsicología pues se basan en avistamientos de gente común. No hay científico serio que diga sí. Saludos a Carmen Maussan. Los fantasmas existen, los ovnis existen, ¿no? La brujería existe, dado Bueno, que los el ovnis humano sí. le ha dado existencia. Los ovnis sí existen, de acuerdo a su Bueno, es un objeto volador no propio identificado. significado, o sea, Bueno, pues, puede ser ajá, un que- misil, un Claro, papalote. sí, o un basura espacial que no. O una cometa de caja. Ándale. Como este globo del director Skinner, ¿no? Ajá, Que con sueltaba- potas Skinner. Con potas Skinner. Pero bueno, pues no sé si tengan otra cosa que decir. Pues O Ya, vamos ya a- más, ya, vamos a las recomendaciones. Muy bien. ¿Qué te parece? A ver,
Oye, el señor Refris va a cumplir su Yo nada función más normal. Está bien llenito, güey. Ahora sí está. Parece que ahora hubo fiesta aquí, no nos invitaron. Chale, qué mala onda. Pues yo quisiera recomendar un texto que salió editado en la biblioteca, muy interesante. Está escrito por 2 investigadores. Hay bibliotecas que no son tan interesantes. Exactamente. No, es que esta línea, ya de hecho ya recomendé un libro, me parece que el de sectas secretas. Se llama Criptozoología, está escrito por José G. González y David Hailen. Y es un recorrido, ya tiene algunos años, se escribió más o menos a principios del siglo XXI, por ahí de 2001, 2002. Pues ya tiene sus años, pero todavía sigue siendo un material pues para iniciarse en el término y en el concepto y en la pseudodisciplina llamada criptozoología. Que de nuevo, yo insisto, a mí me gusta leer sobre criptozoología, ver videos o explorarla, pensándola siempre como si fuera literatura, como si fuera un entretenimiento, como si fuera un ejercicio recreativo sobre animales que no existen, nada más. Desde un hombre encontrándose con algo desconocido. Exacto, como un relato pero, sobrenatural. Insisto, yo sugeriría que lo vieran como si leyeran un cuento, como si leyeran mitología, como si leyeran fantasía, no sé, fantasía. Sí. Que no se creyeran verdaderamente estas cosas porque pues, no tienen ni pies ni cabeza, pero son interesantes y llamativas y bonitas de a veces estudiarse o abordarse, ¿no? Pero bueno, lo recomiendo porque sí es interesante. Está chido. Es muy interesante. Es muy yo sí me voy a ir al lado friki. Si les gustan los jueguitos de celular, si no son tan gamers de consola o de computadora y más bien quieren matar el tiempo un rato, matar a él, hay un jueguito que se llama Shadow Wars, que es de emparejamiento, se llaman puzzles en inglés, pero es emparejamiento de romper figuritas de un mismo color y entre más rompas, más acumulas poderes. Y lo recomiendo porque es un juego que tiene criaturas mitológicas, demonios, y también aparecen críptidos como el demonio de Jersey. Obviamente, como el juego es gabacho, pues aparecen más críptidos gringos o sajones. Sajones. Tiene muchas criaturitas y uno las va... Lindas criaturitas. Uno las va evolucionando y subiendo de poder y peleas contra... Es como un Pokémon acá. Sí, es como un Pokémon, pero está chido porque hay sangre y todo. Está chido. No está chido. No, sí está chido. Sí. Pero está más chido este juego. Es gratis, todo es gratis, a menos que quieran ustedes subir a sus monstruos de nivel más rápido, como siempre, pero pues es un buen rato de ocio, vas pasando, vas subiendo. Te dan la posibilidad de obtener monstruos en retos aparte para generar tus monstruos más poderosos. Hay monstruos orientales también, como de leyendas, como se llama Shinosuke Onna, la mujer que se corta los labios. Hay de todo. Es un chile mole y pozole de criaturas fantásticas. ¿Sale a Luche? No, hasta el momento el único mexicano es La Llorona. Ok. Ese no es animal. No, por eso dije, pero ese no es vaquero, dijera. Es vaquero. Es una mezcla de todo, entonces es gratis, descárguenlo, no me están pagando, ojalá me paguen por publicidad del juego, ya tiene rato, pero está divertido y sangriento, entonces, señor Gonzo, denle un vistazo. Pues en el 2012 Discovery Channel sacó en Animal Planet un documental Discovery falso. Channel sacó en Animal Planet. Sí, porque pertenece a. Y una producción que realizaron fake. Es un documental de sirenas. Falso. Que está hecho pues con una muy buena calidad. Y aunque es todo falso, pues está aunque al principio dicen todo esto es falso, es ficticio. La gente se lo creyó. Mucha gente realmente. Y hasta la fecha siguen promoviendo los pedacitos de videos que tienen ahí de la evidencia. Como si fuera real. Pero pues véanlo para que vean de dónde ¿pero de qué trata, no? De sirenas. Precisamente. Sí, como Ariel. Y lo maneja muy interesante. O sea, también hay otro que es sobre dragones. También alguna vez hablamos de él. Sí. Están buenos porque, insisto, tratan de demostrar cómo sí pudo haber sido la cuestión. De hecho, hay un momento en el que casi te convencen. Sí, de, ay, todo es muy plausible, exacto. ¿no? Pero pues al final dice, esto es para puro entretenimiento. Exactamente. Entonces, aunque de nuevo hay discusión sobre si las sirenas o no son críptidos. Pero bueno, ¿qué te parece si lo remata, señor Gonzo? Pues bueno, yo fui Gonzo y estuvo esta noche conmigo el señor Ente. Saludos al señor Cabo. Señor Cabo. Gracias a todos por ver. Señor Cosateno. Muy buenas noches, tardes, días a todos, según nos estén viendo la hora. Suscríbanse, compartan, denle like, por favor. En voluntad está el señor Havoc. Así es, pues ya pronto estará con nosotros. Les Conferenzantes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
Pero el señor productor nunca nos Señor productor, quita. pero no nos dejes hablando después del corte. porque Quiere que sí, hagamos el ridículo, así Sí, solo me gusta exponernos. pero bueno. Ya me puedo quitar la foto. Que ya te la Tenías quité. baja, no mames. Los míos, ¿no? Entonces, ¿cómo estarían? Pinche críptido, güey. Ay, voy a respirar.